Muy buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión de este día. Es nuestra segunda sesión, semana número 1. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, estamos revisando lo que es la unidad 1 del México prehispánico al virreinato. Estamos trabajando la sociedad mexicana contemporánea en el módulo 9 en su versión de recursamiento. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Y la orden del día es la bienvenida. De verdad, muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, pues si estás en casa revisando esta sesión en su modo de grabación, ¿verdad? Pues también bienvenido. Espero que hayas tenido una excelente semana y bueno, pues iniciemos. Nuestro segundo punto va a ser el propósito de la sesión. Vamos a revisar la temática de la semana brevemente, preguntas y respuestas. Después por ahí les voy a dar sugerencias de trabajo y sobre todo, bueno, pues vamos a ir concluyendo nuestra sesión con una pequeña conclusión, dejando saber, ¿verdad?, lo que vamos a estar trabajando la siguiente semana y cómo lo que revisamos esta semana nos va a permitir, pues comprender mejor. Entonces, pues vamos a ir iniciando. Bueno, pues adelante. Es muy importante, ¿verdad?, que recordemos siempre las reglas de participación que están enlazadas con esta cuestión de las netiquetas y sobre todo porque tenemos que tenerlas muy presentes en todo lo que trabajamos aquí en Prepa en Línea CEP, desde nuestra participación en las asistencia aquí en nuestra sesión, sobre todo en el foro Aprendiendo, en este caso es el foro que estamos trabajando esta semana, y sobre todo también en los trabajos escritos, las actividades integradoras, porque parte de las netiquetas nos dejan saber que pues nosotros como estudiantes éticamente responsables, lo que vamos a hacer es trabajar de una manera muy ordenada, pero sobre todo reconociendo las ideas, ¿verdad? El trabajo de investigación que hacen otras personas y son las que nos permiten pues ir complementando nuestro bagaje, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y bueno, pues mi propósito es brindarles apoyo y orientación en todas las dudas que pudieran surgir por ahí al momento de realizar sus actividades de semana 1. Estamos hablando de la actividad integradora 1 que se titula El Atlas Prehispánico y en la actividad 2 de la conquista del virreinato. Entonces, por ahí, si de repente también tienes alguna duda en cómo realizar tus actividades formativas, las socioemocionales y sobre todo el trabajo en foro, pues también por aquí te puedo ayudar. Es importante que recuerdes, ¿verdad?, que las formativas, la socioemocional y sobre todo su trabajo en foro se tiene que realizar en tiempo y forma durante esta semana, ya que, como bien por ahí sabemos, estas actividades no pueden ser habilitadas como extensión para que ustedes las puedan trabajar en otro momento que no sea esta semana. Y bueno, pues si tú quieres complementar toda tu portafolio de evidencias con los promedios o los porcentajes de trabajo de la semana, pues hay que contestarlas, ¿sale? Y bueno, también por ahí tenemos importante una encuesta. Voy a salir para que vayamos al foro, más bien a la plataforma, ¿verdad? Y recordar, ¿verdad? Aquí en esta semana tenemos la participación en el foro, aquí en este apartado, pero sobre todo necesitamos realizar en las actividades de la semana, pues nuestras formativas, nuestras actividades integradoras, el cuestionario socioemocional, pero sobre todo es muy importante que contesten esta encuesta para poder visualizar la semana 2 del módulo. Perdón, ando que se me traba ahorita, ¿verdad? Es una disculpa. Entonces, con esta encuesta de satisfacción, ustedes nos van a permitir, ¿verdad?, conocer pues cómo están encontrando el módulo, cómo lo que tiene que ver con contenidos, todo lo necesario que de repente por ahí nosotros necesitamos pues para brindarles un mejor servicio en un futuro. Entonces es importante. Si por ahí nos ha pasado, ¿verdad?, que si ustedes no contestan estas actividades cuando empiece la semana 2,
Ustedes entran a plataforma, pero no les aparecen todos los recursos, ¿verdad? Desde la guía de la semana, lo que son también por ahí las lecturas que tenemos que hacer, los recursos con los que contamos para poder realizar nuestro trabajo. El foro Aprendiendo de semana 2 no vamos a poder participar en él tampoco, y mucho menos nos van a aparecer las actividades tanto integradoras como formativas. Entonces, para esto no hay manera de que yo les pueda dar extensión para que lo abran, y por esa razón es importante que esta encuesta se conteste esta semana, ¿sale? Entonces, pues voy a regresar a la presentación, ¿verdad? Y bueno, pues es muy importante ese espacio. Por aquí en preguntas y respuestas, chicos, pues ahorita no tenemos personas que estén asistiendo a la sesión. Es muy importante porque pues aquí podemos aprovechar, ¿verdad? Para que ustedes puedan preguntar todas las dudas que tengan, no nada más para realizar las actividades, las dudas que tengan en las instrucciones, sino también por ahí me pueden hacer preguntas con respecto a la parte teórica. Yo sé que tenemos las sesiones que se hacen por parte de los asesores disciplinares, ¿verdad? Los expertos en el área disciplinar, que son los ADDs, y ustedes ahí pueden revisar las cuestiones teóricas. Sin embargo, de repente por ahí tienen algo pendiente, pues también les podemos apoyar en la cuestión teórica. Entonces, cuando están aquí en la sesión, hacen esas preguntas, comparten experiencias e inclusive comparten tips, pues también es una manera de participar activamente en la sesión, y ustedes pueden ganar un 1.25. Por ahí de repente yo estaba revisando la encuesta que se les hizo con respecto al horario de la sesión, y pues ahorita la gran mayoría está optando por que se hagan entre las 7 y las 9 de la noche, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes pues estén conscientes que estas sesiones siempre se hacen los miércoles, los viernes, y bueno, pues lo vamos a estar trabajando en un horario de las 7, dependiendo, ¿verdad? A menos de que ahorita de repente llegaran mucho más respuestas a esta encuesta y nos cambiaran el horario a más tarde. Entonces es importante su asistencia, y bueno, espero que las siguientes semanas ustedes puedan estar aquí presentes ganando su puntaje correspondiente. ¿Me sirve? Sí, nos sirve de mucho, porque por ahí he tenido estudiantes que se han quedado en un 59%, 58%, que porque alguna causa no pudieron entregar alguna actividad, y por cuestiones de trabajo. Por ahí recuerdo que tuve un estudiante que estuvo trabajando, o más bien que trabaja como bombero, y estuvo muy activo ahorita que se presentaron pues los sismos en Ciudad de México, y de repente por ahí le faltó o le falló la entrega de las actividades de una semana. Sin embargo, siempre estuvo presente en las sesiones, estuvo participando, preguntando, compartiendo con sus compañeros, incluso por ahí tips de algunas de las actividades que se realizan, y pues finalmente esto le vale, ¿verdad? Ese porcentaje para que finalmente pueda pasar, y pues sí es de gran ayuda estar en estas sesiones. Por ahí también es importante recordar que a lo mejor cuando estamos en la sesión o cuando revisamos la grabación, pues todo se nos hace muy sencillo, no tenemos dudas. Sin embargo, por ahí ya cuando nos activamos y empezamos a trabajar, ya muy dedicados de manera organizada y estructurada, nuestras actividades, pues resulta que algo no me queda claro, o se me complicó más, ¿no? Entonces, para eso ustedes pueden enviarme un correo, o más bien trabajar también en plataforma. Sería una forma mucho más rápida, ¿verdad? Porque estoy como de manera constante revisando la plataforma por si hay alguna pregunta o alguna urgencia, ¿verdad? Con la que les pueda yo apoyar, y ahí pues ustedes pueden dejarme saber cuáles son esas dudas, y bueno, pues yo poder tratar de ayudarles de una manera escrita y pues lo más rápido posible. Por aquí les voy a compartir unas sugerencias de trabajo. Estas sugerencias, pues más que nada las hago con base en la experiencia que tengo trabajando en este módulo de recursamiento, y por ahí yo veo algunas dudas
que tienen sus compañeros que ya han cursado este módulo. También les hago yo estas sugerencias con base en las preguntas que me llegan por correo de ustedes de este grupo y que pues yo considero que son importantes y que a lo mejor por ahí de repente alguien más las puede tener. Entonces, ahorita vamos a trabajar, ¿verdad? En este espacio, un aspecto muy importante que tiene que ver con el tipo de fuentes de información que consultamos y sobre todo cómo es importante referenciarlas para evitar por ahí toda esta condición del plagio académico y que nuestro trabajo se ve afectado negativamente en el porcentaje y nuestros promedios o calificaciones o porcentajes por actividad pues resulten pues con un nivel de logro no tan alto, ¿no? Después de que nos cuesta tanto trabajo hacer las actividades. Y bueno, antes que nada, nosotros tenemos que tener conciencia de que actualmente con todo esto de la tecnología y sobre todo con esta experiencia que hemos tenido de pandemia, ¿verdad? Pues mucho se ha trabajado en línea. Y pues a raíz de esto, pues también mucha información hay en las redes y de repente por ahí nos hemos dado cuenta que alguna de esta información no necesariamente es una fuente de información confiable. Entonces es importante que ahorita que nosotros estamos trabajando un momento de evaluación, porque pues esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes adquieran un conocimiento y demuestren con sus actividades que ese conocimiento les ha sido significativo. Por ende, ustedes están a la espera de una calificación y es importante que ustedes consideren, ¿verdad? Yo sé que hablo de muchas cosas importantes que hay que considerar, pero es importante que lo conozcan para que ustedes sepan que al tratar de obtener una calificación, un logro académico, pues es nada mejor que solicitar un trabajo nosotros como responsables de evaluación a ustedes que nos presenten información de fuentes confiables. Por ejemplo, por ahí tenemos Wikipedia, Rincón del Vago, marcianos.com, Yahoo Respuestas, Brainly.lat, ¿verdad? Como una fuentes de información, pero no necesariamente quiere decir que son confiables. En el caso de Wikipedia me compartía uno de sus compañeros esta pregunta y me decía, bueno, pero es que se supone que Wikipedia es una fuente que sí es confiable porque pues en algún momento dado tengo entendido, me decía, que pues con la Wikipedia hay una facilidad, ¿verdad? A través de un filtro de darse cuenta si la información está bien o está mal. Y si la información está mal, Wikipedia la quita. Sí, efectivamente, yo considero que el objetivo de haber creado Wikipedia o todas las wikis es para enriquecer información, porque por ahí de repente yo puedo conocer las cosas de un modo, otro investigador a lo mejor conoce información que a lo mejor yo no he observado y el objetivo de Wikipedia siempre ha sido que, bueno, pues la información que aparece en su portal pues siempre esté lo más completa posible. Sin embargo, pues al momento de darte esta opción Wikipedia, pues tú puedes editar y pues lamentablemente, ¿verdad? Siempre por ahí puede haber una persona que no tenga nada que hacer o que sus intenciones realmente sean tan negativas que pueda subir información equivocada. Sí, Wikipedia hace este filtro, ¿verdad? Pero imagínense, Wikipedia es una página de información en muchísimos idiomas, muchísimos temas, y pues no se va a dar cuenta de manera inmediata que yo edité, ¿verdad? Información y a lo mejor la puse errónea. Ahora, no estoy diciendo que pueden pasar meses, sin embargo, sí pueden pasar momentos en los que de repente subí información incorrecta y alguien más la consulta y sobre eso va haciendo la réplica de la información que yo di de manera errónea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tú presentas tu actividad,
a la persona que te evalúa, pues la información está incompleta. Por experiencia también les puedo compartir que hace unos 2, 3 meses tuvimos por ahí un compañero que hablaba de Miguel Hidalgo en 1824 y todo lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, yo al estar leyendo su trabajo, pues puedo pensar dos cosas. La primera, que sin querer, ¿verdad? A lo mejor ahí cometió un error en la fecha y por eso está poniendo una información errónea, porque para 1824, pues más o menos Miguel Hidalgo ya tenía casi 13 años de haber fallecido. Entonces, pues voy, reviso sus referencias, me encuentro una en Wikipedia que habla de Miguel Hidalgo, entro y efectivamente la información estaba incorrecta en su fuente, no en el alumno. Entonces yo ya no le puedo evaluar drásticamente, ¿verdad? Y decirle, no, está mal esta información. Sí le hago saber en su retroalimentación que no es una información correcta, pero también le menciono que esta información la ha recuperado de uno de estos espacios, no es confiable, no es verdadera, y le explico por qué, ¿verdad? Pero en lo mientras, pues también su información, pues no está bien y no va a alcanzar el nivel de logro más alto. Tampoco le puedo poner drásticamente un 0, ¿no? Por ejemplo, porque a fin de cuentas él buscó una fuente de información, la fuente de información era la incorrecta y por eso es preferible que nosotros tratemos de evitar estos espacios para no cometer por ahí errores y tener notas bajas. En el área de avisos o foro de novedades, les voy a compartir esta infografía pequeñita que les hice. Trae información importante que ustedes deben de conocer. Para empezar, debemos estar conscientes que no todo lo que se publica en Internet es lo correcto, no es confiable. Debemos de saber qué tipos de información existen, ¿verdad? Ayuda también con lo que nos ha dicho siempre Prepa en línea, qué criterios podemos considerar para determinar si la fuente que estoy consultando es adecuada o no. Por ahí les doy ejemplos de algunos de los buscadores y páginas confiables en las que ustedes pueden estar navegando y trabajando. Y bueno, pues yo también hago referencia de la información que utilizo. Y para que ustedes vean que todo se tiene que referenciar, sobre todo en este momento que estamos tratando de erradicar constantemente las condiciones de plagio que se presentan en trabajos académicos, ¿verdad? Entonces les voy a compartir para que ustedes la puedan revisar, tengan una idea más clara de qué son las fuentes de información confiables. Por ahí, ¿por qué traigo a colación esto? Porque ahorita, si ustedes han dado cuenta, les pedí que hicieran revisión de sus rúbricas y ya en sus rúbricas hay un apartado especializado que hace uso de un porcentaje dependiendo el tipo de plagio que el estudiante puede estar cometiendo. Estamos hablando de diferentes tipos de plagio académico, ya sean parcial o definitivamente ese plagio total, donde todo lo tomamos de internet, hicimos copia, pega, ¿verdad? No citamos y bueno, las ideas de otros las estamos haciendo pasar como nuestras. Entonces nosotros al momento de estar revisando, al utilizar diferentes herramientas digitales que nos permiten ver si un trabajo está plagiado o no, pues entonces nosotros tenemos que calificar este apartado. Es más, voy a ir tantito también otra vez a plataforma y quiero que observen, ¿verdad? Me voy a ir a la actividad integradora 2. Vamos a abrir esta. Obviamente esto se ve un poquito diferente porque yo lo tengo como asesora virtual y yo quiero que observen aquí en el momento en que yo les tengo que calificar, ¿verdad? Voy a entrar aquí rápidamente a este trabajo que tengo que evaluar. Tengo 2 trabajos que evaluar de la actividad integradora ya, 2 ya muy listos aquí. Y entonces, bueno, ahorita estoy utilizando a este compañero, sin embargo, no voy a evaluarle nada. Nada más quiero que ustedes vean que yo tengo que marcar en estos espacios lo que ustedes obtienen en su calificación en el criterio cognitivo, ¿verdad? Aquí viene el porcentaje, es la rúbrica prácticamente. En lo actitudinal
en lo comunicativo y sobre todo en lo de pensamiento crítico. Cuando yo hago la sumativa, dependiendo del nivel que ustedes obtienen, pues obtienen su porcentaje final. Sin embargo, ya se añade este apartado, lo estamos viendo toda esta línea donde vemos que cómo se tiene que evaluar el plagio. Si tú, por ejemplo, no cometiste nada de plagio porque hiciste referenciación, hiciste paráfrasis y sobre todo hiciste citas cuando estás hablando de una información en tu texto, ¿verdad? En tu trabajo, pues entonces yo te pongo un 0, pero es un 0 positivo. ¿Por qué? Porque no estás cometiendo plagio. Sin embargo, si tú cometes alguno de los niveles de plagio parcial, puedes obtener desde menos 10 puntos a menos 70. Entonces, si por ejemplo tú hiciste tu actividad y te sacas un 80, pero resulta que hiciste bastante plagio porque se ha detectado entre el 61 y el 80% de tu trabajo como plagiado, pues entonces te vamos a dar o te tenemos que tomar, plataforma te va a quitar de tu trabajo un 70%. Entonces, al momento de que acá sacaste un 80, ¿verdad? Vamos a suponer, y aquí te tengo que quitar 70, pues tu calificación final va a ser un 10, ¿no? Un 10%, no un 10 final, un 10 de 100. Entonces, pues no estás aprobando. En otro momento, si se te detecta, por ejemplo, un plagio absoluto, toda la actividad está plagiada, pues se te descuentan 100 puntos. Y si tú sacaste 80, pues hasta le sales debiendo a plataforma 20 puntos, ¿no? Entonces, la actividad no va a ser aprobada y desafortunadamente una de las características ahora de esta nueva modelo de evaluación es que, por ejemplo, tú ya no puedes solicitar una extensión para poder enviar tu actividad nuevamente y que sea evaluada. Haces corrección y volverla a evaluar. No, estas actividades ya no se pueden corregir, ¿verdad? Y entonces, además, vas a estar recibiendo por ahí notificación de tu tutor de grupo de que estás cometiendo plagio, ¿no? Y entonces, pues todo esto tiene una consecuencia. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes conozcan su rúbrica para que sepan cómo se les está evaluando. No nada más yo, ¿verdad? Sino todos los asesores virtuales estamos o tenemos la obligación de estar apegados a las rúbricas para que sea lo más real y lo más objetivo posible su calificación. Entonces, pues bueno, vamos a regresar aquí a la presentación y por ahí comentarles, ¿verdad? Que para ello necesitamos entender que es el momento en lo que yo puedo cometer una conducta ilícita o improcedente, ¿verdad? Y entonces por ahí me preguntaban cómo entiendo mejor esto, entonces les preparé esta pequeña diapositiva, nada más es esta, que tiene que ver con 3 cositas que podríamos estar haciendo y que a lo mejor no sabemos, y esto implica que nosotros tengamos un trabajo pues con conducta improcedente y obviamente pues por ahí tenemos que tratar de evitar, ¿no? Entonces, lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Hay 3 cosas que son muy comunes que yo he observado mucho y que definitivamente tenemos que corregir. Por ejemplo, el caso de la colusión. La colusión es todo el comportamiento que un alumno observa al momento de pues actuar de manera fraudulenta y sobre todo procurar, ¿verdad?, que otro compañero lo lleve a cabo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo permito, ¿verdad?, que alguien al momento de solicitarme que le pase la tarea y yo dejo que me copie mi trabajo, yo estoy cometiendo un acto de colusión junto con esa persona que me está pidiendo que lo haga. Entonces, pues aquí esto es una conducta improcedente y puede provocar, ¿verdad?, que se interprete que incluso yo sea la persona que estoy cometiendo el plagio, que yo estoy copiando un trabajo y lo estoy haciendo pasar como mío. Entonces, vamos a suponer que yo soy la persona, ¿verdad?, que está cometiendo o está permitiendo que alguien copie mi tarea porque le digo que sí, se la paso con todo gusto y resulta, ¿verdad?, que esa otra persona la sube primero, me gana.
Entonces el profesor, el asesor virtual va a leer el trabajo de mi compañero primero, después recibe el mío y se da cuenta que es un trabajo que ya leyó. Y entonces pues resulta, ¿verdad?, que ahora yo puedo quedar como la persona que está copiando, que el trabajo no es mío y pues mi calificación se va a ver afectada hasta con un 100% menos, ¿no? Entonces todo esto debemos de evitarlo. Sí nos damos cuenta cuando nos envían trabajos de alguien más, inclusive aunque no sean del mismo módulo. Hay muchas maneras de saberlo. El plagio es otra conducta improcedente o ilícita, ¿verdad? Que por ahí se puede cometer. Y esto es cuando yo presento las ideas o los trabajos de otra persona como propios, no necesariamente la de un compañero. Simple y sencillamente, si yo encuentro una información muy importante en Internet, copio, pego y no hago ni referencia, ni tampoco hago paráfrasis, ni mucho menos citas. Y entonces yo le estoy diciendo al evaluador, a la persona que me va a calificar, pues que eso es mío. Entonces, pues también nos podemos dar cuenta porque hay muchísimas herramientas digitales que nos permiten cómo hacer esto. Por aquí vamos a admitir a Evelyn. Hola Evelyn, qué bueno que nos estás acompañando. Y bueno, pues estamos aquí explicando cuándo cometemos conductas que nos pueden llevar a cometer plagio. Y qué bueno que nos acompañas. Puedes compartir tus dudas aquí en el chat o incluso tú puedes abrir tu micrófono en cualquier momento e intervenir, ¿sale? Y bueno, pues les decía, ¿verdad? Que cuando estamos cometiendo plagio y pasamos las ideas de alguien más como si fueran nuestras, nosotros los evaluadores nos podemos dar cuenta de una manera bien sencilla porque existen muchísimas herramientas. En mi caso, por ejemplo, en el colegio donde trabajo, nos permiten trabajar con el Turnitin, que es una herramienta donde yo subo su trabajo, puedo subir su trabajo y me deja saber exactamente, de una manera muy rápida, todas las páginas de donde ustedes o la persona a la que le estoy evaluando, ¿verdad? Sobre todo la persona que evalúo, no necesariamente tiene que ser con todos, de dónde tomaron, ¿verdad?, la información. Y no pasa nada si tú tomaste la información, pero la estás citando. Yo hago un contraste, ¿verdad? Una comparación primero, contrasto la información y si veo que me lo está citando, no pasa nada. Es un trabajo que es válido porque reconoce las ideas de alguien más. Muchísimas gracias, Evelyn, por contestarme aquí en el chat. Y bueno, pues aquí vamos a estar trabajando, ¿sale? ¿En qué otro momento también podemos concurrir, ¿verdad?, en la conducta ilícita improcedente? Es en el momento cuando nosotros hacemos uso de un mismo trabajo, ¿verdad?, en otro módulo, y lo hacemos pasar como un trabajo nuevo. Por ejemplo, se me ocurre ahorita pensar, en este caso, pues he tenido oportunidad de dar varios módulos aquí en Prepa en Línea y me queda muy claro que, por ejemplo, en el módulo 5, en el módulo de argumentación, como trabajos pues integradores, ¿verdad? Actividades integradoras, pero también como trabajo final, el proyecto integrador, se nos pide que hagamos como un protocolo, más bien una investigación que tiene que ver para que nosotros podamos demostrar, ¿verdad?, que aprendimos a argumentar y entonces nos piden un trabajo de investigación de un tema muy concreto. Entonces, pues se me ocurre que podría ser un problema social, podría ser sobre la legalización de las drogas, ¿no? Y entonces resulta que cuando llego al módulo 8, también me piden, ¿verdad?, que haga una investigación, que demuestre, ¿verdad?, en un trabajo, que puedo hacer un trabajo de investigación con un problema social. Y se me ocurre utilizar el trabajo que estoy, o que más bien envié y que tengo aquí en mi computadora, y con el que aprobé el módulo 5 y voy a presentar exactamente el mismo trabajo.
Entonces, como es un proyecto de investigación donde tú vas a utilizar una metodología, en los dos se utiliza la metodología de investigación científica, obviamente se hacen con intenciones diferentes. Y entonces resulta, ¿verdad?, que me mandas el trabajo que utilizaste en el módulo 5 y cuando yo te reviso el módulo 8, pues me doy cuenta que es el 5 porque tiene unas características muy específicas del módulo 5, mientras la investigación que tienes que hacer para el módulo 8 tiene otras características. Entonces, les digo que hay muchas maneras de darse cuenta uno. Aunque tú no hayas cursado el módulo 5 conmigo, pero estás cursando el 8, puedo darme cuenta si tu trabajo es del módulo 5 o corresponde al módulo 8. Eso es hacer uso, ¿verdad? O doble uso de un mismo trabajo. Eso tampoco es correcto. Entonces tenemos que evitar todo esto para que nosotros, como les mostraba ahorita en rúbrica, cuando se nos evalúe, porque tenemos que evaluar sí o sí este apartado de plagio. Entonces, pues evitar que nos pongan que estamos cometiendo plagio, que tengamos problema, porque si lo hacemos de manera constante, pues va a haber una consecuencia. Necesitamos por ahí incluso hasta tomar un curso, hacer un compromiso. Y bueno, pues si pese a eso se sigue haciendo lo mismo, pues podemos incluso hasta perder la oportunidad de seguir trabajando aquí en Prepa en línea. Entonces, evitémonos el problema sobre eso, no lo hagamos y pues trabajemos de manera correcta. Por aquí nos está acompañando Daniela, qué bueno que nos acompañas. Estamos aquí en la sesión ya empezada, sin embargo, es bueno que estés aquí en este momento. Tengo activo en una pantalla secundaria lo que es el chat de la sesión. Si quieres comunicarte con nosotros a través de ese medio o si quieres levantar tu manita, abrir micrófono y participar, pues también estaría súper genial. Me voy a ir al siguiente punto. Si tienen alguna duda, Evelyn, Daniela, ahorita vamos a tener un espacio para que me puedan preguntar. Y bueno, pues voy a explicar algo muy importante. Por ahí sus compañeros, tengo dos de sus compañeros que me mandaron mensaje en la semana que me preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo puedes saber la diferencia? Uno me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre citar y referenciar? O si era lo mismo. No, no es lo mismo, son dos cosas diferentes y ahorita les voy a explicar la diferencia. En un segundo mensaje, alguien me preguntó, maestra, es que tengo dudas, no sé, asesora, no sé cómo puedo hacer una paráfrasis. Entonces, en esta sesión, yo por ahí les había prometido estos temas porque pues ya estos correos me habían llegado. Entonces, ahí va la diferencia. Citar en el texto, hacer uso de paráfrasis y qué referenciar son tres cosas completamente diferentes. Antes de continuar, me gustaría que me contestaran nada más así de manera muy rápida con un sí o un no. Evelyn, Daniela, ¿sí tienen ustedes claro la diferencia entre una cita, una paráfrasis y una referencia? Si me dejan saber, estaría genial. Ok, muy bien, gracias Evelyn. Muchas gracias por lo que me respondes. Bueno. Esto es muy importante porque con esto nos podemos quitar muchos dolores de cabeza y les digo más porque nuestra tutora de grupo nos va a estar mandando mensajes con base en los resultados de sus evaluaciones de cada semana. Cometiste plagio parcial, qué está pasando, etcétera, etcétera. Y de repente, híjole, nos sentimos bien mal porque me lo han dicho algunos de sus compañeros, híjole, se siente bien feo que yo no sabía que estaba haciendo esto y resulta que es plagio y me bajaron hasta 10 puntos o me bajaron 70 puntos, ¿no? Entonces, pues sí se siente feo porque a veces hacemos las cosas sin saber. Entonces es muy importante que ahorita nos quede claro. Para empezar, nosotros vamos a citar y podemos citar de dos maneras, haciendo una cita directa o haciendo una paráfrasis. Cuando hago una paráfrasis es una cita y voy a explicar la diferencia entre los dos. La temática que yo puse aquí, obviamente lo puse con un tema que no estamos viendo en Prepa en línea, pero también es un tema de historia y es importante para que quede muy clara la diferencia y no con las temáticas que estamos revisando en el foro, de repente nos puede resultar confuso. Entonces, el tema de lo que estoy trabajando aquí como ejemplo tiene que ver el momento histórico cuando
Argentina se enfrenta contra Inglaterra porque ambas están peleando pues prácticamente un territorio que se conoce como las Malvinas. Entonces, pues va a haber un conflicto porque tanto Inglaterra reclama como que ese territorio es suyo y Argentina dice, hey, no, espera, este territorio es mío, es más, aquí me queda cerquita, ¿verdad? Entonces, pues voy a explicar entonces el ejemplo una vez que ustedes ya tienen el contexto de lo que voy a hablar. Y fíjense lo que sería una cita directa. Es este primer parrafito que tiene 3 líneas y un pedacito, una cuarta línea. Dice así, en consonancia con lo que dice Ernest Gellner en 1997 sobre el nacionalismo, debe haber congruencia entre la unidad nacional y la unidad política, ¿verdad? Entonces, aquí en este pedacito, Ernest Gellner nos dice que en este conflicto que hay entre Argentina e Inglaterra, pues uno de los conceptos básicos, ¿verdad?, para motivar la lucha entre los argentinos, por ejemplo, y hacerle frente a una potencia como es Inglaterra, es la palabra nacionalismo. ¿Qué significa el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo es un concepto que por ahí muchísimos países han ejercido o han promovido entre su población para tener ese amor a la patria y defenderlo con todo, aunque tú no pertenezcas, por ejemplo, a un ejército. Entonces, pues aquí este autor, ¿verdad? Ernest Gellner, en 1997, en una investigación que hizo y publicó en ese año, nos dice, ¿verdad?, que el nacionalismo debe, en este concepto debe de haber una congruencia entre la unidad nacional y la política. Esto quiere decir entre su población para que esté unida en concordancia con lo que le dice el Estado, su gobierno. Ay, Lore, esto me resulta muy complejo. No, ahorita no tienen que entenderlo al 100. El chiste es que yo quiero que ustedes vean que en este parrafito yo estoy tratando de explicar algo y estoy haciendo una cita porque estoy diciendo el nombre del autor que yo leí para tener claro este punto. No solo pongo el nombre del autor, sino también incluso menciono cuándo lo dijo ese autor. Y como yo quiero que quede muy claro esta cuestión nacionalista, digo exactamente estas palabras, las tomo tal cual las dijo Gellner y hasta les pongo comillas. Debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política. Desde en consonancia hasta nacionalismo son palabras de Lore. Pero esto que está entrecomillado son palabras de Gellner, el autor. ¿Qué significa entonces que yo estoy haciendo una cita directa? Aquí en el concepto dice, aparece entre comillas la cita directa, lo que dijo el autor, lo que yo hice copy-paste tal cual, copia y pega. Sí, la única diferencia es que lo estoy poniendo entrecomillado para dejarle saber a la persona que me está evaluando que estas no son mis palabras, son de un autor, pero además agrego el nombre de ese autor. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque con esto ustedes reconocen, ¿verdad?, la autoría de alguien más, pero que es importante ustedes utilizarlo en lo que escriben para darle fuerza, para hacer su argumento válido. Esto lo revisaron en el módulo 5. Entonces, este parrafito es un claro ejemplo de cómo hacer una cita directa. Voy a poner entre comillas, ¿verdad?, lo que está diciendo alguien más. Y aparte voy a decir quién es esa persona que lo dice y cuándo lo dijo. Ahora, ojo, cuando la persona que yo estoy citando dijo algo muy bueno, pero resulta que tiene más de 40 palabras, no lo debo de entrecomillar. Lo que hago es que lo pongo renglón abajo, lo pongo, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi actividad con letra tamaño 11, pues le voy a poner letra tamaño 9. Y con esto voy a dejar saber que es una cita de alguien más, es algo que alguien más dijo en un momento dado, pero tiene más de 40 palabras
y lo voy a hacer de esta manera. Entonces son detalles, chicos, son detalles que ustedes van a ir aprendiendo conforme ustedes van trabajando en prepa, pero sobre todo también cuando entren, a los que se animen a entrar a trabajar ya en un proyecto más, a un nivel superior, más, hablando ya de una licenciatura, una ingeniería o inclusive, ¿verdad?, hasta un posgrado. Entonces, es importante, esto es una cita directa. Pero entonces, ¿qué es una paráfrasis, Lore? Bueno, la paráfrasis tiene como objetivo transmitir ideas del autor, pero utilizando otras palabras. Por ejemplo, yo leo algo que dijo alguien más y entonces en lugar de escribirlo tal cual y no ponerlo entrecomillado, yo hago una interpretación y lo escribo con mis propias palabras. Aquí el objetivo es respetar la idea principal, pero no hacer un copio y pego tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a leer este ejemplo. Cabe mencionar que la decepción de la población fue ocasionada principalmente por la manipulación del sentimiento nacional durante la guerra. Recuerden que estamos hablando de la guerra entre Argentina e Inglaterra por un territorio conocido como las Malvinas. Los medios de comunicación se encargaron de construir una batalla falsa en la que Argentina salía victoriosa. Bueno, aquí como chisme histórico, dicen mis chicos de secundaria, pues Argentina creía que estaba venciendo a Inglaterra porque los medios de comunicación manipulaban la información y así eso motivaba a los argentinos a seguir luchando, ¿verdad?, por ese territorio. Entonces, bueno, de esto se trata este párrafo. Esta información yo no me la inventé, esta información yo la leí de este autor, Bonet, 1997. Si ustedes se fijan, en la paráfrasis no tengo un entrecomillado, no tengo letra escrita con un tamaño más pequeño porque contiene más de 40 palabras. Todo esto que está escrito aquí fue lo que yo entendí cuando leí a este autor. Incluso yo aquí pongo el nombre completo y el año, y aquí lo hago de una manera muy sencilla. Al final de lo que estoy escribiendo, pongo únicamente la cita. Esto es una cita. Poner entre paréntesis el nombre, el apellido nada más del autor, una coma y el año cuando lo dice. Entonces, si ustedes se fijan, son dos maneras de citar, al poner el nombre completo y el año, o entre paréntesis poner el apellido y poner el año. Entonces, son citas, una es directa y la otra es la paráfrasis. La paráfrasis, chicos, es cuando yo leo algo, lo entiendo y ahora lo escribo con mis propias palabras, pero como ese conocimiento yo no lo adquirí solito, lo leí de alguien, también lo tengo que poner al final. Esto es hacer cita directa o cita, ¿verdad?, haciendo una paráfrasis. Mi pregunta ahorita sería, Evelyn, Dani, ¿queda claro la diferencia entre esto o hay alguna duda? Mientras voy a leer aquí un mensaje que estoy viendo de Dani, pero sí me gustaría, Evelyn y la propia Dani, que me dejaran saber si esto quedó claro. Daniela, fíjate que me llama la atención esto que me estás mencionando porque las sesiones de tutoría son los jueves y las sesiones de nosotros deben de ser los miércoles y los viernes. Si por ahí hubo alguna dificultad con la tutora, la verdad, una disculpa porque yo no sabía. Ellos por eso tienen su espacio los jueves. Voy a ver por ahí qué pasó y por qué se empalmó. ¿Sí? Entonces, si tú gustas quedar en una, está bien, esto lo vamos a revisar lo puedes revisar también en grabación. Sin embargo, al momento de estar aquí presente conmigo en mi sesión, en las sesiones del asesor virtual, y, por ejemplo, compartirme aquí preguntas, dudas, comentarios, o incluso dejarme saber si está claro lo que acabo de explicar, pues les puede valer a ustedes puntos extras. Entonces, la verdad no sé qué fue lo que pasó, pero mis sesiones siempre son miércoles y viernes, son las indicaciones que tenemos todos los asesores virtuales. Lamentablemente, de verdad, pues no sé ahí qué pasó. Voy a platicar con nuestra tutora para ver si hubo algún problema técnico y
tuve que dar la clase hoy, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces, ahí les acabo de decir, gracias por lo que me comentas, Evelyn, también, Dani, lo que me comentan y me están diciendo que queda clara la diferencia entre una cita y bueno, las dos son citas, pero una es una cita directa y la otra es una paráfrasis. Ahora, el tercer punto aquí en discordia, lo que me preguntan ahí sus compañeros, ¿cuál es la diferencia entre las tres? Bueno, la diferencia entre una cita, una paráfrasis y las referencias es que las referencias son todas aquellas que se ponen al final siempre del documento que estés trabajando, ya sean nuestras actividades integradoras en las plantillas, en un ensayo, en un mapa, o sea, todo tipo de actividad con la que yo voy a demostrar el conocimiento que adquirí al estar leyendo mis recursos, al hacer análisis o reflexiones, dependiendo lo que me pidan en plantilla, yo al final de mi documento tengo que poner las referencias. Y las referencias, chicas, chicos, no es lo mismo que la cita ni la paráfrasis como lo vimos aquí, porque las referencias son estas. Aquí les voy a poner un ejemplo en estilo o en un sistema reconocido como el APA. Aquí nosotros al final del documento tenemos que poner una referencia bajo un sistema reconocido. ¿Por qué? Porque un sistema reconocido de referenciación me va a dejar saber quién es el autor, en este caso Prepa en línea CEP. En este caso es importante que ustedes sepan, ¿verdad? El año que se publica esta información, cuándo se dijo, cómo se titula el documento que estoy utilizando. Y en este caso les estoy poniendo incluso hasta un ejemplo de los recursos de Prepa en línea CEP, porque también los recursos de Prepa en línea CEP se tienen que referenciar. No se vale, chicos, que me pongan, ay, los recursos de Prepa en línea. Pues sí, pero ¿cuáles recursos? Hay que ponerlos completos. Estos recursos también están hechos por especialistas, están pasando tiempo en investigar, en hacérselos más breves, en hacérselos muy concretos, muy fáciles de digerir. Los están divulgando de una manera que ustedes puedan conocer cada uno de los contenidos de los temas que se revisan. Y entonces, pues también hay que reconocer en ellos su labor, su trabajo. Entonces hay que citar los recursos de Prepa en línea. Aquí, por ejemplo, de esta semana utilizamos este texto de Mesoamérica, ¿verdad? Es un documento PDF, es un documento que lo tenemos ahí en Prepa en línea en el módulo y por ende, pues es un recurso de nosotros, de plataforma, y lo estoy reconociendo su autoría. Aquí lo que pasa en los recursos de Prepa en línea CEP es que no tiene el nombre de Juan Pérez, Lorena Bustamante, de la persona que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es un recurso de Prepa en línea CEP. Entonces, el autor va a ser Prepa en línea CEP. También por ahí algunos documentos se elaboran, se revisan y a lo mejor se mejoran porque por ahí faltó algo o se hicieron observaciones donde uno se da cuenta y dice, chin, aquí le puedo agregar esto y se mejora el recurso. Entonces tiene fecha de cuando se elaboró, pero muchos no tienen fecha. Ay, Lore, pero entonces, ¿qué fecha ponemos? La fecha que ustedes deben de poner es la fecha en la que ustedes están cursando el módulo. Si, por ejemplo, estuviéramos en 2023, pues la fecha aquí sería 2023, porque son recursos para ti en 2023. Si tú cursaste el módulo en 2017, vamos a suponer que estamos en 2017, pues entonces la fecha sería 2017, ¿sale? En los recursos de Prepa en línea. Ok, ahora voy a poner un ejemplo con otro sistema reconocido de referenciación, el de Prepa en línea CEP. Por ahí les compartieron de manera muy oficial como recurso, pues ¿cómo se llama? La guía donde viene todo este recurso de cómo citar, ¿verdad? Y cómo referenciar en el sistema de Prepa en línea CEP. Se los dieron en el módulo 1, en módulo 3 también se los dimos, digo porque también el módulo 3 yo lo he dado.
Y de todas maneras, si no lo tienen, yo se los compartí el miércoles ahí en el área de recursos. Y entonces, pues voy a poner el ejemplo con otro recurso de Prepa en Línea CEP. Este recurso también tiene autor, tiene el título, pero si ustedes si ven la diferencia con el de APA, pues aquí el título se pone entre comillas, en APA no se pone. Se pone de dónde se obtuvo, módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Aquí, en lugar de poner documento PDF, ponemos que es un video de YouTube, ¿verdad? Que está publicado en mayo 22. Si se fijan, la fecha de publicación aquí está diferente, está ordenada en otro momento. Se pone la liga o el enlace o la URL, como ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero aparte se pone entre paréntesis cuándo lo consultaron ustedes. Entonces, si ustedes se fijan, son sistemas diferentes, pero tienen cuatro datos muy importantes, acomodados de diferente manera, pero tienen 4 datos importantes. Autor, Prepa en Línea CEP, Prepa en Línea CEP, fecha de cuándo se publica, 2022, el título del documento, de la fuente que ustedes están leyendo, aquí están, y sobre todo, pues la liga, en este caso como son documentos de internet, pues la liga de acceso a ese recurso. Ahora, va un tercer ejemplo. Este ejemplo es Chicago. Existen muchísimos sistemas de referenciación, muchísimos. APA, Prepa en Línea CEP, Chicago, Harvard, MLA, bueno, muchísimos. Pero ustedes se tienen que adaptar a uno. ¿Por qué yo pongo varios ejemplos? Porque en primer lugar, muchísimos estudiantes de prepa en línea se acostumbraron a citar en APA por ser uno de los sistemas más reconocidos en el mundo y es uno de los más sencillos, ¿sí? Y se utilizan en carreras de las naturales como en carreras de las ciencias sociales. Es muy, muy sencillo. Se reconoce a nivel México en nivel primaria, secundaria, bachillerato, universidad y posgrado. Ese es un sistema. Si tú ya estás usando este sistema, síguelo usando. Si tú no tienes un sistema, bueno, pues lo que se recomienda, puedes utilizar el de Prepa en Línea CEP. Y si no, bueno, aquí les voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué Chicago? Bueno, porque como estamos en un módulo de historia, este es el sistema de referenciación que utilizamos los historiadores cuando hacemos investigación. Y por ejemplo, perdón, ya me fui a otra página. Aquí en el estilo Chicago está Prepa en Línea CEP. El recurso también se pone entre comillas, como en el caso de Prepa en Línea CEP, y se titula Evangelización. Aquí se pone quién es el autor, ¿verdad? Que respalda, en este caso, la institución que está respaldando a Prepa en Línea CEP, pues es la misma Secretaría de Educación Pública. La fecha de publicación es 2022, también tiene cuando la consulta el estudiante entre paréntesis y viene la liga. Si ustedes se fijan, son 3 modelos o 3 sistemas diferentes, pero tienen los 4 elementos básicos: autor, fecha de publicación, título del documento y en dónde se encuentra ubicado, en este caso, la liga URL. Entonces, si tú utilizas APA, todas tus referencias tienen que ponerse en APA. Si utilizas Prepa en Línea CEP, todas tienen que venir en Prepa en Línea CEP. Si utilizas Chicago, Harvard, o la que utilices, todas tienen que ser iguales. Ahora, bien importante, ¿por qué hacemos mención de esto? Si tú no me pones autor, título, en dónde está, más que me pones nada más las ligas o las URLs o los enlaces, como tú les llames, si tú aquí al final de tu documento me pones puras ligas, te lo voy a poner mal. ¿Por qué? Porque no es referenciar. Referenciar es poner datos completos. Y si tú te fijas ahí en rúbrica, se te pide que lo hagas bajo un sistema reconocido.
Cuando lo haces bajo un sistema reconocido es completo. Si tú me pones puras ligas, no te voy a dar el 100% de tu participación, te voy a dar el 60 o menos. Entonces, ¿esto te afecta a tu calificación? Sí, porque no vas a sacar el puntaje completo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que hacerlo completo. Pero ¿por qué se ponen con esa exigencia? Me preguntarán. Bueno, pues muy sencillo. Si tú, por ejemplo, te vuelve a pasar lo que yo les comentaba al principio de la sesión, que tú me escribes en tu tarea que Miguel Hidalgo en 1824 se hizo gobernador de Oaxaca, estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pues yo cuando te esté revisando voy a decir, wow, esto no puede ser posible porque ya, como quedamos, para 1824 Hidalgo ya tenía 13 años de muerto. Entonces, pues para empezar, Miguel Hidalgo era un cura, era un criollo que no se quería independizar, él lo que quería era recuperar sus privilegios como criollo y pues nunca fue gobernador de Oaxaca y mucho menos en 1824. Entonces, para yo poder decir o determinar si el alumno realmente leyó sus recursos, entendió, pues tengo que revisar sus fuentes. Y si me ponen nada más las ligas, muchas de las veces vamos a pensar, ¿verdad? Que yo puedo entrar a las ligas, puedo revisar el recurso, pero si por ejemplo fue, como pasó con su compañero, una información que estaba en Wikipedia, en Rincón del Vago o en marcianos.com, resulta que Wikipedia ya se dio cuenta que es una información falsa y ya la quitó, pero su compañero pues ya desafortunadamente la leyó antes de que la quitara Wikipedia y me está diciendo barbaridad y media, cosas que no son ciertas. Entonces, si me pones la liga nada más y yo entro y ya esa información no está, pues yo voy a decir que su compañero me mintió, ¿verdad? Porque esa liga no existe. Sin embargo, si tú me dices quién es el autor y quién es el título, yo lo puedo buscar en otro momento. Y si, por ejemplo, yo me lo encuentro ahora en la página de la UNAM y resulta que la UNAM no se dio cuenta, vamos a suponer. Yo estoy diciendo ejemplos así muy burdos para que ustedes los entiendan. Y si yo lo encuentro en la UNAM y veo que en esa página con ese autor está diciendo en ese título, en esa fuente, está diciendo que efectivamente Miguel Hidalgo en 1824 estaba vivo y además era el gobernador de Oaxaca, pues yo no le puedo decir a su compañero que su compañero está mal. Yo lo que le voy a decir a su compañero, fíjate que observé que tú consultaste un documento que no es confiable porque pues resulta que a Miguel Hidalgo lo asesinan en 1811, le puedo proveer páginas donde puedo yo justificar lo que le estoy diciendo para que su compañero entienda, ¿verdad? Que citó una página que no tiene información confiable. Entonces, por eso es importante tener la información completa. Ahora, mi pregunta sería, perdón Evelyn y Dani, porque ustedes aquí están conmigo. La diferencia entre referenciar, citar o hacer una paráfrasis, ¿queda clara, chicas? Mientras leo aquí, estoy viendo que Evelyn me está escribiendo algo aquí. Evelyn nos está compartiendo su experiencia, ¿verdad? Solo ponía las ligas en otro módulo y resulta que eso le bajó puntos. Pues sí, y imagínense, a mí me da esto mucho pesar, mucha tristeza, chicas, chicos, porque yo sé que muchos trabajan en algunas empresas, rolan turnos, o incluso no trabajas en ninguna empresa, trabajas en casa y tienes que cuidar los niños, ayudarles con las tareas. O sea, tenemos muchísimas actividades y de repente yo hasta me tengo que desvelar, para hacer mis actividades y resulta que por detalles como esto me lo pueden considerar como algo plagiado o incluso me lo pueden considerar, ¿verdad? Como algo no plagiado porque al menos pongo las ligas, pero no es lo correcto, no es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces aquí me gustaría, no sé si quisieran abrir micrófono, Dani, Evelyn, si queda claro la diferencia entre las tres cosas. ¿Qué es una cita?
que es una paráfrasis como cita, pero la diferencia entre una cita directa y una paráfrasis y lo que son las referencias. Perdón que sea tan insistente, pero sí me interesa mucho que esto me dejen saber. Excelente, Evelyn. No, gracias a ti, ¿verdad? Por poner toda la atención posible en esto. Bueno, con este comentario de Evelyn voy a pasar a lo siguiente. Miren, les digo que me está cambiando aquí mi presentación como quiero, ¿verdad? Va por aquí. Mi espacio. Mi espacio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de esto que explico o de sus recursos, de sus actividades? Yo sé que en la actividad del miércoles ya revisamos, ¿verdad? Las actividades 1 y 2. Sin embargo, yo ahorita no tengo problemas si tienen alguna duda, ¿verdad? Que de repente les surgió al momento de estar haciendo la actividad y que a lo mejor ahí nadie la tuvo, no la consultamos, y no la respondimos. Mi pregunta es, Dani me dice que ella confundía la paráfrasis y la cita directa, pero lo tienes claro. Pues qué bueno, me da mucho gusto, porque voy a irme a la actividad 2, mientras en lo que la abro y si ustedes, chicas, aquí en vivo, en directo y a todo color, si tienen alguna duda sobre sus ejercicios con lo que yo les pueda ayudar, me gustaría que me dejaran saber. Porque era para mí importante responder lo que me preguntaban por correo aquí en la sesión, porque voy a extender aquí mi sesión. Uy, ya me echó para afuera, ¿verdad? Pero me voy a ir aquí al apartado de las sesiones. Vamos a ir a la actividad integradora 2, ¿verdad? Me voy a meter a la 2, porque creo que ahí es donde más se necesita que en la 1. Vamos a la actividad 2. Aquí en la actividad 2, ¿verdad? Está mi documento, mi plantilla. Otra recomendación que les hago, ¿verdad? Es que utilicen la plantilla que les da plataforma. No hagan su propia plantilla, porque por ahí de repente me ha tocado ver que se descuadra toda, pero lo más importante es que se les olvida, ¿verdad? Se les olvida algún ejercicio y que cuando me mandan la actividad, no me lo pusieron completo y eso pues obviamente también les baja calificación. Entonces es muy importante, chicos, ¿verdad? Que ustedes utilicen la propia plantilla. Aquí, por ejemplo, fíjense, dice reflexiona y responde. Cuando la instrucción te pide que reflexiones y respondas, no se espera que tú hagas una respuesta de un sí o un no, o pues, por ejemplo, la pregunta, voy a decir algo muy, muy burdo, pero para que vean al punto que quiero llegar. Dice así, ¿cómo era la situación general de España al finalizar la Edad Media? Entonces, si por ejemplo ustedes me responden con un sí o un no, no tiene lógica. Pero si me responden, pues era mala, ahí sí me estás respondiendo, pero no estás reflexionando. Entonces tú más o menos cuando se te pide una reflexión, pues más o menos tienes que hacer un parrafito entre 8 y 10 líneas. ¿Y cómo voy a responder entre 8 y 10 líneas? O sea, es mucho. No, porque si tú lees un recurso, tú puedes utilizar ejemplos, puedes hacer citas. Pues de acuerdo con lo que nos dice Prepa en línea CEP en el documento titulado fulano de tal, la situación en España pues era muy compleja al finalizar la Edad Media, porque resulta, ¿verdad?, que los españoles en ese momento estaban sufriendo una transformación geopolítica, habían expulsado a los musulmanes de su territorio, y como parte de ese enfado de algunos de los musulmanes, los que no deciden convertirse al catolicismo y quedarse en España, pues resulta, ¿verdad?, que los que salieron expulsados del territorio, pues evitaron, ¿verdad?, que los españoles pudieran obtener comercio de la India. En ese momento no había refrigeradores,
¿verdad? Y las especies eran muy importantes para conservar alimentos o incluso para hasta el cuidado personal. Y entonces los musulmanes les bloquean la ruta comercial a la India y por los españoles tienen que buscar otros medios para llegar a la India y por accidente en esas nuevas rutas pues descubren América, ¿no? Entonces, ustedes eso lo leyeron en los recursos, lo reflexionaron y lo pensaron y dijeron, wow, pues ahora resulta, ¿verdad?, que por una cuestión de una consecuencia de un conflicto entre los árabes y los españoles, pues a los españoles no les quedó más remedio que buscar de qué otra manera podían llegar a la India y evitar a esos árabes para ya no enfrentarse. Y resulta que en esa ruta, pues Cristóbal Colón descubre América. Entonces ustedes ahí están haciendo una reflexión. Me pueden poner ejemplos y entonces pueden hacer citas o pueden hacer paráfrasis. ¿Sale? Por eso es muy importante que ustedes tengan entendido lo que es la diferencia entre uno y otro. ¿Sale? Aquí en la línea del tiempo, pues aquí no hay pierde, pero en el punto número 3, fíjense, aquí dice todavía más claro que el agua no se puede. Reflexiona críticamente y sustenta. No dice, pues cuéntame, platícame, no. Dice, reflexiona críticamente y sustenta. Ah, pues no solamente voy a hacer una paráfrasis o una cita, ¿verdad? Pues nada más voy a decir, pues lo leí en el recurso. No, lo tengo que decir quién es el autor y cuándo lo publicó el autor. Y si puedo incluir hasta el título del documento, pues estaría súper genial, ¿no? Porque lo voy a hacer una reflexión donde voy a poner citas, paráfrasis, ¿verdad? Y aquí me lo está confirmando, sustenta. Y la única manera de sustentar es mostrar evidencia, quién lo dijo, de dónde obtuve esta información. Entonces es muy importante por eso que ustedes me respondan estas 3 preguntas, no nada más, me ponen la pregunta y la respuesta, pregunta y respuesta. No, estas preguntas son guía y con base en estas preguntas ustedes tienen tema para reflexionar, para hacer una crítica, obviamente crítica reflexionada, crítica académica, no crítica criticona, ¿verdad? Y sustentar. Aquí puedo hacer citas directas o puedo hacer paráfrasis. Y al final, chicas, de mi ejercicio dice fuentes consultadas, pues prácticamente aquí yo tengo que poner mis referencias. Y si ustedes se fijan en mi actividad 2, yo puedo utilizar perfectamente una cita directa, paráfrasis y referencias. Sí o sí. Y entonces yo con esto, chicas, obviamente contestando sus actividades, checando su ortografía, yo puedo obtener los niveles de logro más altos. Sí, estoy consciente que no tengo que sacarme puro 10, porque un 10 no significa que lo sé todo, ¿sí? No somos un número. Pero ahí les puedo contar, ¿verdad? Esto es de mi cosecha. Les puedo contar, chicos, que si deciden seguir estudiando a nivel universitario y de cualquier preparatoria que ustedes llegan con un promedio mayor a 8, pueden conseguir también becas de gobierno. Y esto les puede alivianar bastante, ¿no? Entonces, pues si voy a hacer tanto esfuerzo, pues bien vale la pena aprovechar el tiempo que le dedico a esto y obtener los niveles de logro más altos. Entonces, Evelyn, Dani, nuevamente me centro con ustedes dos. ¿Queda claro por qué era importante conocer la diferencia entre cita, paráfrasis y referencias? Ahora ya de manera muy directa y concreta en una actividad como la 2. Excelente, Evelyn, gracias. ¿Sí? Ahora me voy a centrar en ustedes dos. Ahorita tienen toda mi atención. Algo que no les quede claro de la actividad 1, de la actividad 2, algo que ustedes necesiten conocer para poder hacer bien sus actividades o corregir lo que ya llevan hecho, no lo sé. ¿En qué les puedo ayudar, chicas?
Gracias, Dani. También me dices que lo tienes todo claro. Pero sí me gustaría saber, si no, pues para ir cerrando. Ok, Evelyn, qué bueno. Me da mucho gusto que, pues que tu duda haya quedado solucionada. Sí procuro mucho trabajar esta cuestión de los temas de referenciación porque pues ahorita ya en rúbrica ustedes pueden observar que ya es uno de los puntos que más se califican y que aunque puedes tener todo súper padre y bien hecho, pero si se te detecta puro plagio, puedes perder hasta 100 puntos y eso equivale a un cero. Y si tú me dices, maestra, pues deme extensión o lo voy a corregir, si ya la plataforma se cerró, pues no te voy a poder dar extensión porque esas son las indicaciones de prepa en línea que un trabajo plagiado no se puede corregir. Y si, por ejemplo, todavía no se cierra para la plataforma y tú lo quieres corregir y volvérmelo a subir, cuando yo lo vuelva a ver, pues te voy a tener que dejar el cero y te voy a explicar que no te lo puedo volver a revisar por estas indicaciones de prepa. Entonces, ok, Evelyn, qué bueno que te sirvió. Dani, ¿alguna duda que tengas? Ok, excelente. Dani, también, efectivamente, voy a ir rápido aquí a la presentación y con esto cierro. Chicas, por favor, les voy a pedir, ¿verdad? Que ustedes tengan muy claro lo que estamos trabajando esta semana, que prácticamente es que ustedes identifiquen cómo se desarrollaron las culturas prehispánicas, cómo llega la cultura española y la cultura afrodescendiente a nuestro territorio, cómo a partir de esa nueva convivencia entre ellas, nosotros nos conformamos como los mexicanos que somos ahora y podemos decir que somos mestizos, no somos indígenas, no somos españoles, ni tampoco somos afrodescendientes, somos mestizos. Y esto es muy importante también porque aparte de que nos queda clara nuestra raza, nosotros en la semana 2 vamos a trabajar todos esos sucesos importantes que provocaron que México naciera como país. Estamos hablando de la independencia y estamos hablando, ¿verdad?, de ese proceso de revolución mexicana. Entonces, ya nada más cierro con esta diapositiva. Les agradezco mucho su atención a esta sesión de espacio abierto. Recuerden que las tenemos los miércoles, la tenemos los viernes a las 7. Ahorita voy a platicar con nuestra tutora a ver qué pasó por ahí para que no se les vuelva a empalmar. ¿Sí? Recuerden que yo les subí las sesiones desde el lunes, entonces ahí no sé cuál fue el error. Si tienen dudas cuando estén haciendo su actividad, por favor escríbanme en el mensajero de plataforma, ahí contesto todavía más rápido porque a veces me llegan tantos correos en el correo institucional que a lo mejor de repente no contesto tan rápido, pero en el mensajero de plataforma sí. Entonces, bueno, también en el de institucional, pero es mucho más rápido todavía por el de plataforma. Si tienes alguna duda que no se trató aquí, que no la tenías en el momento, escríbeme y con todo gusto te ayudo. Muchísimas gracias, Dani, Evelyn, por esta sesión. Que tengan un excelentísimo fin de semana y pues estamos pendientes aquí con sus actividades, ¿sale? Excelente noche. Ahorita en un ratito voy a subir la grabación del video y algunos recursos que les pueden ayudar, ¿sale? Excelente noche, chicas. Gracias por acompañar en casa cuando revisen. Muchísimas gracias también. Excelente fin. Nos vemos.